Hoy tenemos a una persona muy conocida en el ecosistema, Frank Lapa, uno de los fundadores de Wiku, pero además es Team Lead Engineer de DevOps de la empresa Cprime, uno de los grandes. La subida de precios de data center. Creo que nos debemos de acostumbrar, creo que es algo que ocurre cada cierto tiempo, y Atlassian hace dos subidas al año, una en octubre con los precios de cloud, otra en febrero o marzo con los precios de data center. Atlassian y Microsoft, igual que hace unas semanas Atlassian y Amazon hacían un acuerdo, en este caso es Atlassian y Microsoft establecen un acuerdo para poder mejorar la comunicación. Y tenemos también como gran noticia un nuevo evento ACE, de Atlassian Community Event en Madrid. Será el 27 de febrero. Seguimos trabajando en el mundo de System of Work de Atlassian. El año pasado comenzamos una serie de webinars y en este caso el 12 de febrero lanzamos un webinar sobre el Teamwork Graph. Buscad el vídeo porque seguro que va a ser muy importante, muy interesante, y vais a aprender muchísimo sobre esa evolución de Atlassian, sobre ese System of Work. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Bienvenidos todas las personas a nuestro episodio número 37 de Por las nubes de Atlassian. Hoy tenemos a una persona muy conocida en el ecosistema, Frank Lapa, es a la vez uno de los fundadores de Wiku, una de las empresas del ecosistema de Atlassian, pero además es Team Lead Engineer de DevOps de la empresa Cprime, uno de los grandes del mundo Atlassian en términos de partnership, uno de los partners históricamente más grandes. Seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar. Pero antes vamos a ver y a conocer las noticias más importantes del ecosistema. Y la primera noticia importante es la subida de precios de data center. Creo que nos debemos de acostumbrar, creo que es algo que ocurre cada cierto tiempo, y Atlassian hace dos subidas al año, una en octubre con los precios de cloud, otra en febrero o marzo con los precios de data center. En este caso, el 11 de febrero, Atlassian eleva los precios de data center a un 20-25%. Uno de los objetivos de Atlassian también es igualar o ofrecer una tipología de precios muy parecida a la de cloud, para que también las empresas vean que no existen grandes diferencias y que además toda esa ventaja que cloud ofrece en términos de Atlassian Intelligence, Robo, etcétera, pues empuja a estas mismas compañías a cambiar, a ir desde data center a cloud, sabiendo que el coste adicional no va a ser muy grande y que a cambio además va a tener unas grandes ventajas. Así que ya lo sabemos, todo el conjunto de productos Atlassian eleva su precio 11 de febrero para igualarse en cierto modo a los precios de cloud. Por otro lado, Atlassian y Microsoft, igual que hace unas semanas Atlassian y Amazon hacían un acuerdo, en este caso es Atlassian y Microsoft establecen un acuerdo para poder mejorar la comunicación entre su suite, la de Microsoft, Azure DevOps, y Teams junto con Atlassian, de tal manera que los productos de Atlassian junto con Teams y Azure DevOps van a tener una mayor capacidad de integración. A partir de ahora será mucho más sencillo poder establecer no solo comunicaciones a nivel de equipo, sino incluso automatizaciones, de manera que resultará relativamente sencillo poder visualizar issues o tickets en Teams, a su vez esos tickets poder estar conectados con los diferentes elementos de la plataforma de Microsoft y de alguna manera poder ofrecer un servicio mucho más unificado y mucho más integral a los usuarios de ambas plataformas. Atlassian cada vez más lo que intenta es, de algún modo, pues unificar, automatizar y consolidar el funcionamiento conjunto de todas estas plataformas para que la percepción, la experiencia de usuario sea muchísimo mejor y muchísimo más agradable. En este caso, como digo, Teams, Azure y Atlassian van a ser mucho más sencillos de integrar desde ese punto de vista, de tal manera que la gestión de proyectos se va a producir, se va a ejecutar de una manera muchísimo más sencilla. Y tenemos también como gran noticia un nuevo evento ACE,
de Atlassian Community Event en Madrid. Será el 27 de febrero. El conjunto de eventos que se están produciendo en España, al menos en los últimos meses, las últimas ediciones, están teniendo un gran impacto por el formato. Ha cambiado, ahora ya no es a última hora de la tarde, generalmente son 3 o 4 horas por la mañana, con lo cual el formato permite, por un lado, unos contenidos muchísimo más amplios, y por otro lado también facilita la participación, porque muchas veces también los compromisos personales, etcétera, pues impiden cada vez más pues que a lo mejor pueda alargar la jornada y tener que estar pues reuniéndome a las 7, a las 8 de la tarde, y aquí resulta mucho más sencillo. Van a participar una serie de personas procedentes de partners de toda Europa, fundamentalmente marketplace vendors, pero en general gente que va a aportar todo su conocimiento relacionado con Atlassian, y en ese aspecto pues agradecemos sobre todo el esfuerzo que está haciendo nuestro compañero Uwen Arnone, Product Marketing Manager en nuestro equipo de Deiser Apps, y que es una de las almas desde el punto de vista de la organización de este evento. Así que lo recordamos, 27 de febrero, AC Madrid, participación de partners, participación de marketplace vendors y, por supuesto, compartir novedades. En este caso, probablemente, pues hablaremos de lo que se habla ahora en el mundo Atlassian: System of Work, robo, agentes y quién sabe si algún elemento más relacionado con cosas que a lo mejor nosotros también vamos a contar, como es el Teamwork Graph, etcétera, etcétera. Así que nada, ya lo sabéis. Seguimos trabajando en el mundo de System of Work de Atlassian. El año pasado comenzamos una serie de webinars, el primero introductorio sobre System of Work, posteriormente sobre el Enterprise Architecture o Infrastructure, donde hablábamos de las diferentes capas que forman parte de la tecnología que Atlassian ha construido para poder sacar partido a ese System of Work. Y en este caso, el 12 de febrero, lanzamos un webinar sobre el Teamwork Graph. La importancia de este webinar es que el Teamwork Graph es la savia, la sangre, el sistema nervioso, como queráis llamarlo, de todo este System of Work que ha construido Atlassian. Es el resultado de más de 20 años de investigación de clientes, de 300.000 clientes, utilizando los datos, uniendo los elementos y creando redes de información que permitan luego explotar lo mejor posible a las herramientas de Atlassian, a la propia infraestructura, todos los datos y la información que llevamos y que lleva Atlassian acumulando en estos 20 años. No quiere decir que utilice los datos de otras empresas, ojo, sino que sí utiliza la experiencia para que las infraestructuras propietarias dentro de cada organización puedan aprovechar al máximo posible el trabajo. El Teamwork Graph es una red, una especie de grafo de información que nos va a permitir dar muchísimo más contexto a nuestras consultas, de tal manera que, aprovechando los motores LLM de inteligencia artificial, no solo vamos a poder obtener respuestas, sino respuestas mucho más informadas. Para nosotros es un webinar muy importante por todo el valor que ofrece y por toda la cantidad de cosas que podemos sacar con su explotación. Así que ya sabéis, 12 de febrero, seguidlo, buscadnos, buscad el vídeo, porque seguro que va a ser muy importante, muy interesante, y vais a aprender muchísimo sobre esa evolución de Atlassian, sobre ese System of Work, para poder ofrecer una plataforma a nivel global a las empresas. Y hoy tenemos a Frank, una persona a la que tengo el gusto de conocer ya desde hace algún año, ahora entraremos un poquito en detalle, y que bueno, nos va a contar o va a intentar compartir con nosotros su experiencia en el mundo Atlassian como profesional y también en la parte más concreta de DevOps, que es la disciplina profesional en la que él más está centrado desde el punto de vista del trabajo. Antes de entrar, me gustaría hacer un comentario sobre mi contacto con el mundo DevOps. Yo la primera vez que oí la palabra DevOps fue en el año 2011, cuando todavía era una palabra poco usada y sobre todo era una palabra mucho más técnica que ahora. En la época en que yo lo empecé a oír, DevOps era más una tecnología, que lo sigue siendo,
pero se ha acabado convirtiendo en una cultura y vamos a intentar luego hablar de ello, ¿no? Fue en un evento en Sevilla que se llamaba la Apache Barcamp, que era de la Fundación Apache, de la Apache Foundation, y a partir de ahí realmente se dio el pistoletazo de salida a todo lo que es ahora. Y hoy vamos con Frank pues a hablar un poquito más de ello. En ese sentido, tú estás básicamente ligado ahora mismo, más allá de tu especificidad en el mundo de DevOps, tu carrera está vinculada al mundo Atlassian. Está ligada al ecosistema. ¿Cómo entras en contacto con el ecosistema? ¿Cómo y cuándo das el salto? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito tu evolución profesional. Expláyate todo lo que haga falta. Por supuesto. Primero, muchísimas gracias, Guillermo, por esta invitación, por tenerme aquí en tu podcast. La verdad es que es un honor para mí poder participar con vosotros. Y respecto a cómo entré en la industria, yo estudié ingeniería informática de la rama de computación, no tenía muy claro exactamente qué iba a hacer, si iba a ser desarrollo, si iba a ser sistemas o investigación. Yo quería estudiar computación cuántica, mi interés era ir más por ese lado de la investigación. Sin embargo, por cuestiones de la vida, por ubicación geográfica, la Complutense me pillaba más cerca y ellos tenían la especialidad de computación. En aquel entonces, lo que era la parte de IA basado en heurísticas, primeras nociones de redes neuronales, muy básico, muy básico. Así que salí sin muy claro qué iba a ser de mi carrera. Pero llevaba trabajando un tiempo mientras hacía la universidad en una empresa que se llamaba E- Econocom. No, actualmente se llama Econocom, pero antiguamente se llamaba, no me acuerdo el nombre. Tenía otro nombre. ¿Tecnocom puede ser? No. Sí, es que me suena bien lo de Econocom, sí, 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 es que fue adquirida por una empresa sí, francesa sí. y antes de que fuese adquirida por una empresa francesa yo trabajaba en los fines de semana haciendo soporte de IT. Trabajaba para Mm. Telemadrid haciendo los soportes de fin de semana de sistemas y un poco de ofimática en general. Entonces en esta empresa surgió la posibilidad de trabajar en el mundo de ITSM. Tampoco tenía claro lo que era ITCM, simplemente me dijeron, mira, aquí vas a necesitar consultoría, vas a necesitar un poco de desarrollo, vas a necesitar un poco de sistemas, un mix de todo lo que tú más o menos conoces, puedes empezar a profundizar. Entonces me cambiaron de departamento de soporte a este equipo de consultoría ITCM. En ese equipo de consultoría ITSM, a mí me entrenaron un par de semanas para implementar otras herramientas competidores de Atlassian, como por ejemplo Landesk Management Suite o CA o ServiceNow. Pero casualmente un cliente vino a nosotros preguntando por Jira. Ellos habían oído de Jira, ellos querían Jira, ellos fueron a diferentes vendors de Madrid para ver si les podían hacer la migración de una plataforma que ellos tenían customizado. Ellos habían desarrollado una herramienta en .NET y querían moverlo a Jira. ¿Qué pasa? Que los proveedores no estaban muy familiarizados con ese proceso, porque al final lo que tienes que hacer Ujú. es un mapeo de datos e inyectar los datos en la parte de Atlassian. Entonces muchos de ellos no quisieron con el riesgo bajo el coste que además les estaba pidiendo el cliente. Nuestro equipo era un equipo nuevo, entonces nosotros cogimos el riesgo, decidimos hacer un par de pruebas de concepto, revisar los vídeos de YouTube, que había muy poquitos en aquella época, algunos por AT Sistemas, algunos por Deiser. Usándolos como referencia y con la documentación que había, empezamos a montar la demo. El cliente se quedó muy contento y nos contrató. Ganamos nuestro primer proyecto en Econocom con la parte de migración de Jira. Migración e implementación de un portfolio sobre el ecosistema de Jira. A partir de ahí es cuando todo empezó. Me di cuenta que el ecosistema Atlassian, por aquel entonces, en el año 2014, más o menos, estaba en crecimiento exponencial. Recuerdo que Vlad vino desde Ámsterdam a Madrid para el reconocimiento de organizar este nuevo proyecto. Nos ofreció el partnership para que con cómo pudiese trabajar y entablar relaciones como partnership de Atlassian también por aquel entonces. Y es así como conocí la comunidad. Estuve intentando aprender por mi cuenta, pero hay límites. Era el único, bueno, más un compañero más que habíamos explorado por nuestra cuenta la solución y habíamos hecho la migración, habíamos aprendido desde cero, pero más allá no había. Entonces en la empresa no podía aprender más. Lo que hice fue contactar a todas las empresas que trabajan con Atlassian. Les envié mail, les hice spam.
de sistemas, a Deezer, a todos los vendors de España. Después de 6 meses, 8 meses de tanto intentar, AT Sistemas me respondió. Se había pasado por ahí los mailbox como spam, no habían llegado. Normalmente no llegan, es difícil contactar con la gente. Ya. Sí, no, no, no es fácil, no es fácil. Sí. Es muy complicado saltarse los filtros. Pero bueno, tuve la ocasión de tener una entrevista a finales después de más o menos un año trabajando con AT Sistemas, perdón, con Econocom en AT Sistemas. La razón por la que yo estaba buscando esto era porque para mejorar tienes que ir con gente que tiene más experiencia, ir con proyectos más complejos, ir con escenarios que te van a poner, como se dice en inglés, challenge. Porque si no Ujú. tienes retos, realmente es difícil que puedas mejorar. No, no puedes Sí, mejorar siempre lo te mismo. estancas, sí. Correcto. Entonces, mi objetivo era hacer el cambio, con intentar buscar nuevos retos, cosas más complejas. Estaba muy interesado en la parte de desarrollo de plugins, así que caí casualmente en un par de proyectos en AT Sistemas en los que el cliente tenía muchísimos plugins desarrollados y había que optimizarlos. Entonces, tuve la suerte de llegar a un lugar en el que había cosas que podía ayudar a mejorar, reducir tiempos de respuesta, reducir los desarrollos, optimizar un poco el proceso del desarrollo, un poco organizar el código para que sea más estandarizado. Aún así, había mucha deuda técnica. Atlassian dándonos la flexibilidad que nos daba en data center o server, de poder codificar lo que tú quisieras de manera más o menos sencilla, permitía que la gente hiciera cualquier cosa. Muy Mm. rápido, pero luego esto se llenaba de muchas cosas por corregir, mucha deuda Sí, lo técnica. que has dicho antes, deuda técnica, ¿no? Es el gran problema de Atlassian con el paso del tiempo, es lo que llamamos el arco de iglesia, ¿no? Que intentas, todo cabe y cuando ya has hecho todo, ya no hay quien lo mantenga. Ya. Entonces, bueno, pues estuve con este sistema muy, muy bien, la verdad, trabajando con ellos. Lo único que yo no intentaba buscar cambios, pero las oportunidades aparecieron. Mm. Fueron apareciendo poco a poco diferentes oportunidades. Después de trabajar con AT Sistemas por un año y medio más o menos, me surgió una oportunidad de liderar un equipo con Itera Process. Por aquel entonces, Ariel estaba abriendo el equipo de Atlassian. Tenía un recurso que era senior, pero luego tenía un pequeño equipo que todavía estaba aprendiendo, que no tenía conocimientos del ecosistema. Entonces, me contrató para habilitar este equipo, para ayudarles desde la parte técnica, ayudarles con las ventas. Entonces, para mí era algo nuevo y había trabajado la parte técnica con Ecorocom, había perfeccionado la parte técnica y consultoría con AT Sistemas y en esto era un poco la parte de mentoría. Vamos al siguiente nivel, empezar a no solo gestionar proyectos, sino también a liderar un poco cómo va a ir creciendo los equipos, cómo va a ir madurando la tecnología dentro de la empresa. Entonces, definitivamente no podía rechazar esta oportunidad, así que acepté el cambio. Y una experiencia muy corta, muy breve. La verdad es que no duró mucho, no por problemas con la empresa, sino porque el equipo no había muchas ventas, sentía que había muy pocos leads viniendo para poder vender. Entonces hicimos alguno que otro proyecto, sacamos alguna cosilla más adelante, pero debido a la falta de leads, porque creo que por aquel entonces todavía no el proceso de partnership con ellos estaba en camino, todavía no Sí, estaba. no había empezado, sí, cierto. Ajá. Entonces era un poco difícil. Cuando no eres partner, tampoco no tienes referrals, entonces es un poco más complicado. Y en medio de eso surgió para mí la oportunidad de desplegar la tecnología de Atlassian, pero siguiendo un framework, que era el SAFe o Scale Agile modificado para el Banco Santander. Tuve la Mm. oportunidad de participar desde el principio. Estuve trabajando con José Carlos Díaz en ese José proyecto. Carlos, sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Un buen amigo, además, que estuvo allí, de alguna manera fue el mentor de ese proyecto de implantación de Atlassian. Él arrancó, yo creo, eso. Sí. Sí, sí, básicamente él fue el líder que lo que fue es transformar todos los equipos de Waterfall que tenían en el Santander a moverlos a la Agile. Entonces yo era su mano derecha. Él lideraba todo el proceso de cambio, cómo iba a realizarse, cuáles eran los de equipos, las organizaciones, stakeholders, las métricas, definiendo todos los parámetros del cambio del Digital Transformation. Y estaba yo como su soporte para ayudarle en cómo podemos implementar bajo las herramientas de Atlassian.
La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy agradable, complicada, no desde el punto de vista técnico. Aquí el problema era ¿cómo se llama esto? El challenge, Sí, el perdóname, reto, el reto. el reto. Tengo un español y un inglés malísimo. Malísimo. Pues el reto aquí fue más relacionado con cómo hacer que que la gente cambie la manera de usar las herramientas o adoptar las buenas prácticas o las prácticas que se van definiendo. Tuvimos varios errores, como siempre, ensayo-error, practicas, intentas, implementas, no funciona, pero luego descubrimos que la mejor manera era implementar con un grupo nuevo, un equipo que no es un equipo asentado del Santander, que lleva menos tiempo, los más jóvenes o más propensos, no jóvenes en edad, sino más nuevos Sí. Ujú. en la empresa eran más propensos de aceptar cambios. Entonces empezamos con equipos nuevos, agregando todas estas adaptaciones que José Carlos había definido, y él empezó a mostrar resultados. Entonces, desde la dirección empezaron a ver que sí, que había resultados. Había muchísima diferencia entre los que iban sobre el Agile Framework con Atlassian y comparado Sí. con los Standard Waterfall. Y poco a poco fuimos implementando en múltiples equipos toda esta estandarización que él había definido. Y Una no, pregunta, ¿qué año más o menos es esto fue en eso? el año 2017 más o menos. O sea, tú ya tenías 3 4 años de experiencia y además habías pasado por varios sitios. Pero realmente tú ahora estás más metido en temas de DevOps, ¿puede ser? Es correcto. Sí. ¿Qué pasa? Que Sí, sí, por eso, cuéntame cómo das ese salto, cómo empiezas. Me imagino que sería después de esto del Santander, probablemente. exactamente. Justo después de Santander, em, me contrataron para automatizar las herramientas de Atlassian. Me pasé a trabajar para DXC, Ujú. HP. Y en esta empresa lo que ellos tenían eran múltiples clientes que tenían las herramientas de Atlassian utilizando y manteniendo de manera manual, la manera tradicional de tener un equipo de Ya. sistema que hace los parches. Entonces ellos lo que estaban buscando era, tenemos que vender esto como una caja negra. Hay que venderlo como un soporte, un script que se encargue de desplegar y hacer los upgrades, hacer los cambios. Entonces, es ahí donde mi incursión por el mundo de DevOps aparece. Tuve la oportunidad de, por mi cuenta, llevar o aprender todo lo necesario de las herramientas que necesitábamos. En aquel entonces era Ansible, Jenkins, y todas las otras herramientas de pipelines, así como un poco de Terraform también para la parte de provisioning en el cloud. Y es en ese mundo en el que me empecé a mezclar entre DevOps y Atlassian. La razón es simple, necesitamos automatizar estos procesos. Podemos seguir teniendo de manera tradicional porque funciona, pero para reducir los errores y reducir dependencias de recursos, porque el principal problema no es el tema de quitar una persona para hacer el trabajo. El principal problema es reducir riesgos de fallos. Tú Ya. tienes tu herramienta y tú estás contratando un ingeniero especializado de Atlassian para que no tenga la plataforma, pero se va de vacaciones y tienes que hacer un upgrade y solo él sabe cómo hacerlo. Luego tu equipo que es más junior o tu equipo que es más nuevo no va a poder ejecutarlo. Entonces, esa problemática se resolvía automatizando o semi-automatizando el proceso de upgrade, de patching, de despliegue y deployment. Y a partir de ahí, Perdona, el stack que utilizabais que era Atlassian con estas herramientas que estás comentando. Y ahí a correcto, partir de ahí hacíais todo el proceso de automatización. Ajá, correcto. ajá. Algunos utilizaban Bamboo para la parte de Ya. orquestación, pero como el tema del licenciamiento es gratuito y está muy bien soportado y hay muchos plugins, y aquí siempre ha Ya. sido una Jenkins, solución ya, sí. muy rápida de encontrar Ya, y muy bien documentada. Entonces, la mayoría de casos con Jenkins. ya, perfecto. Descubriendo esto es cuando estaba buscando una oportunidad en el intervalo de todo esto que estaba pasando. Yo invertí unas 4 semanas más o menos en Irlanda aprendiendo inglés y quería el siguiente reto, hacer lo mismo que estaba haciendo en español, pero en inglés. Entonces empecé a aplicar a diferentes empresas a nivel del mundo. Durante 12 meses no conseguí nada hasta que salió la oportunidad de trabajar con Entity Data. El equipo era un equipo DevOps Atlassian. Ellos trabajan con toda la parte de Azure
además en aquel entonces con todas las soluciones de Atlassian. Entonces estaban buscando una persona que ayudase a llevar la technical architecture del departamento. Entonces pasé las entrevistas, cambié a Londres, esto fue más o menos en el 2019. Y a partir de ahí, más asentado en la parte de DevOps, que sería ayudar a las empresas a automatizar todo lo que sea posible, conectado o no conectado con las herramientas de Atlassian. Obviamente, muchos equipos de desarrollo trabajan con las herramientas de Atlassian, entonces es inevitable tener en algún punto la interconexión con Atlassian. Y desde entonces llevo ambas. Llevo tanto Mm. la parte de ingeniería de la plataforma de Atlassian, los desarrollos de plugins, recientemente explorando la parte de cloud el año pasado, y los de on-premise, así como todos los scripts de automatización tanto para soportar las herramientas de Atlassian como productos del cliente. Por ejemplo, el despliegue de sus aplicaciones, el despliegue de sus webs o cualquier tipo de proceso que pueda integrarse dentro de los flujos. ¿La experiencia que has tenido es con on-premise o ya cloud? ¿Qué porcentaje ahora mismo tienes? Porque sabes que una cosa es lo que a veces cuenta Atlassian y otra cosa es la realidad. Hay muchas empresas en Europa que todavía están en data center o en on-premise y cuando se habla de porcentajes, pues no es lo mismo hablar de porcentajes que de tamaño de usuarios. ¿Cuál es tu experiencia ahora mismo desde ese punto de vista? Eh, Pues he estado trabajando principalmente en data center hasta el 2019 y a partir de 2019 con migraciones. Entonces, he Ujú. tenido suerte desde los últimos años de la ola de migraciones, estar involucrado en las migraciones con todo lo que es de DC o server a cloud. Ajá. O sea que ahora ya podríamos decir que gran parte del porcentaje de tu trabajo ya es en cloud. Todavía hay trabajo en on-premise. Como has dicho, hay empresas. Yo me he dado cuenta que el banking, finance, governmental, ellos siguen trabajando o están trabajando en on-premise. Hay muchas empresas. Aquí en Inglaterra hay unas cuantas que no quieren cambiar. En Irlanda estuve el año pasado implementando un proyecto similar, no querían cambiar. Ellos tienen el control de los datos, tienen el control de cómo Ya, quieren manejar la información. Definitivamente es un cambio que no están todavía preparados para hacer. ya. Y también en Alemania, hasta donde sé, es el Sí. país que más on-premise mantiene. Hay mucha reticencia en Alemania por el tema también de los datos, del data residency, el tema de la compartición. En España también, sobre todo las grandes. Sí es verdad que hay últimamente un cambio muy importante, pero nosotros estamos igual. De hecho, nosotros todavía tenemos bastantes clientes en data center porque tenemos mucha herencia de esos años. Entonces, generalmente hay una mayor dependencia de on-premise conforme más tiempo llevas. Es un poco lo que has comentado tú antes. Como empiezas a configurar, llega un momento en que la dependencia que tienes de esa arquitectura es muy alta, ¿no? Entonces pasar a cloud no es fácil. Es fácil. Correcto. Efectivamente. Ya metidos en DevOps, en lo que es el mundo DevOps, sabiendo que ahora hay como tres patas, ¿no? Está la parte cultural, la parte de las herramientas que no son de Atlassian y la propia Atlassian. ¿Tú qué papel crees que juegan las herramientas de Atlassian en el mundo DevOps? ¿Qué importancia tienen ahora? ¿Están en muchos sitios? ¿Crees que ahora mismo la mayoría de organizaciones en sus proyectos o en sus culturas DevOps están utilizando Atlassian? ¿Qué es lo que percibes tú? Las empresas utilizan Atlassian, pero no enlazados para la parte de DevOps. Utilizan Atlassian para el desarrollo de producto Mm, y tienen capability de DevOps. Muchas de ellas lo que tienen toda la parte de pipelines separadas y toda la parte de desarrollo separado con pequeñas integraciones. Es ahí mm. donde hay bastante potencial de integrar y de poder cerrar el ciclo de desarrollo. Y en términos de Atlassian para DevOps, hay muy pocas, al menos que yo me haya topado, pocas empresas que realmente utilizan Bitbucket Pipelines para hacer la implementación de sus flujos completos. A lo mejor lo utilizan hasta los entornos de UAT, hasta los entornos de testing, pero más allá para la parte productiva, todavía he visto que hay otras herramientas en premise que se utilizan. No creo que sea todas, pero a las que yo he tenido ocasión de trabajar suelen mantener más o menos ese estilo
la parte de producción todavía sigue siendo con herramientas que ellos tienen bajo control. Sí, o sea que simplemente juega un papel, digamos, complementario, pero no protagonista en ese aspecto, ¿no? Vale. Correcto. Ajá. Hablando en concreto del mundo DevOps como cultura y como modelo o tecnología para poder acelerar el trabajo, ¿no? A nivel de tecnología. ¿Cuáles crees que son los mayores retos, los challenges, como dices tú antes, para integrar en una empresa el mundo DevOps, las prácticas DevOps? Es decir, ¿crees que ya se ha producido un fenómeno de normalización de todo este proceso? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que debe pasar para que eso ocurra? ¿No? Porque tú ya llevas tiempo, con lo cual has debido de ver mucho. ¿Cuál es tu percepción como experto, ¿no? Como ya llevas mucho tiempo? ¿Qué crees que debe ocurrir en una organización para que realmente saque partido a todo esto? Yo creo que es como la transformación de Agile, que toda la empresa tiene que cambiar la mentalidad de cómo hace Agile para poder implementarlo antes que usar las herramientas que son Agile, porque usar las herramientas que son Agile no te hace Agile y usar Ya, las herramientas DevOps no te hace DevOps. El primer concepto de DevOps o el principal que yo veo y que causa conflictos a las empresas es DevOps es no esperes a que no falles, sino prepárate que si fallas se recupera rápido. Entonces, todo tu desarrollo, toda tu arquitectura, toda tu manera de trabajar no tiene que estar enfocado a que no se rompa nunca, sino que se recupere muy pronto y que esté previsto, o sea, que lo tengas dentro en tus venas, el tema de que vaya a fallar. Eso es algo que debes tenerlo por sentado. ¿Qué pasa? Que las empresas, y sobre todo en los equipos de sistemas que llevan toda la parte productiva, no quieren fallos y les cuesta mucho asumir que va a existir un fallo y que va a haber un recovery y los testing de disaster recovery son bastante tensos. Yo creo que es un problema cultural. Es algo que culturalmente todavía no ha asentado. Está poco a poco asentándose con las grandes empresas como Netflix o Facebook que muestran sus sistemas robustos de disaster recovery. Yo creo que están aprendiendo y poco a poco van incorporando, pero todavía el problema es más mental, porque usar tus pipelines no te va a convertir automáticamente en un DevOps. Eh, eh, sí. un- no funciona de esa manera. Y es el principal problema, Sí. la mentalidad. Yo creo que es algo que ha ocurrido siempre. Es decir, creemos que la herramienta nos va a dar la respuesta y la respuesta la tenemos nosotros mismos. La herramienta es un instrumento. Sí. Fíjate que yo que llevo un montón de tiempo en tecnología, pero es verdad que hace mucho tiempo estoy ya en la parte más de gestión. Pero yo recuerdo cuando yo empecé, pasaba algo parecido con el mundo del testing. O sea, hubo una época, quizás ahora ya es más normal, donde parecía que el concepto de la prueba o probar algo, hacer testing, era algo ajeno, no era parte del proceso. No, o sea, la gente no entendía por qué tenía que hacer pruebas. Y es verdad, yo recuerdo que di muchísima formación en cómo integrar la prueba en parte del proceso de desarrollo. A mí me da la sensación que con DevOps pasa algo parecido, igual que con Agile. Es decir, tengo que interiorizar que parte de mi proceso es un conjunto de prácticas como esas. Y ahí me da igual que sea Jira o que sea Jenkins o cualquier unión de herramientas. Supongo que va por ahí, ¿no? O sea, que la herramienta no va a ser la solución. Efectivamente, la herramienta no es la solución y es más las prácticas y la mentalidad. Es como Mm, cuando estimas, pasas de Waterfall a Agile. Tus estimaciones son en milestones, en planning, delivery, tu scope limitado. Y luego pasas a Agile y tienes que hacer un contrato Agile en el que tú tienes, no, vamos por puntos de historia. La gente mentalmente todavía, no sé si ahora ya lo manejan a ese nivel, pero cuesta. Y en DevOps es exactamente igual. ya. Lo que falta es la adopción de proceso, la adopción mental de vamos a trabajar de esta manera y estos errores o estos resultados son lo que se espera. No, Ujú. Desde el punto de vista de la evolución, porque claro, estamos hablando por un lado de la parte de mentalidad, pero claro, por otro lado está la tecnológica. ¿Cómo está Ujú. evolucionando el mundo de las herramientas en torno a DevOps? ¿También siguen un poco los patrones de IA, de verse mejorados? ¿Cómo ves tú la evolución en los próximos años? Si es que percibes algo o simplemente va y ya está. O sea, no sé cómo ves tú la evolución en las empresas. Pues en Atlassian he visto que la parte de pipelines en Bitbucket ha mejorado.
En Jenkins, lo veo igual, no ha cambiado mucho, no hay mucha diferencia, está un poco estancada, pero en otras herramientas como GitLab han creado muchas capabilities de ella y de sistemas automáticos, de sistemas que no tienes que tú estar agregando intervención manual, sino es más como integrar partes de ChatGPT en tu sistema, en tu plataforma. Entonces, hay herramientas que están creciendo mucho y están agregando mucho valor. Me gustaría que Atlassian pusiera más. De momento está Robo con la parte de los agentes para Bitbucket Pipelines. No he visto mucho, la verdad. Creo que hay como un gap que podría Atlassian mejorar. Y en las herramientas on-premise están totalmente, o sea, no están descartadas porque las empresas las siguen utilizando, pero no tienen esa capability Ya, de AI integradas. Y es muy difícil agregarlos. Ahora quizá con DeepSeek podría ser interesante. Antes de que apareciera DeepSeek, yo estuve haciendo algunas pruebas para correr en local, pero el principal problema que tenemos es el mantenimiento de las plataformas IA, es los recursos que te consumen. ya. El coste operativo, el coste de mantenimiento es muy elevado y a lo mejor no te da beneficio a corto plazo. Entonces, en cloud es donde más valor puede dar. Además de, te he escuchado que empezaste en el mundo de la IA, es decir, empezaste lo que es la parte, con lo cual ahora mismo, digamos, ese loop se está cerrando, ¿no? Es decir, lo que estudiaste en su momento aparece ahora en plena efervescencia. ¿Cómo lo ves tú? Es una locura. Yo creo que si se puede buscar problemas, porque al final puedes implementar la herramienta. La herramienta no es un problema. Ya se ha resuelto el problema de los LLMs, entonces ahora a lo mejor tienes más o menos recursos, pero los LLMs los tienes. Entonces son al alcance de ti para poder implementarlos y utilizarlos. El problema es encontrar qué problemas estás resolviendo y qué valor da esos problemas. Si no encuentras eso, puedes implementar la IA, pero no te va a aportar nada. Justo en 2 semanas, el día 13 de febrero, estaré presentando en Dublín, en nuestra community, un ejemplo básico de cómo funcionan estos LLMs con Atlassian Data Center, porque Oh, hay muy mucha gente bien. que me lo ha pedido. He dicho: "Oh, vamos a implementarlo, vamos a mostrar una pequeña demo. Si lo intentaremos grabar, pero cuando se hace un site es difícil poder grabarlo. Lo que haré será más tarde luego compartir un pequeño paper de esto hemos hecho, pues puedes usar. Mm, Y sí que nos gustaría mostrar en esa demo también el DeepSeek, sobre todo para ver el performance, porque al final es lo que más se ha hablado. De hecho, se ha ya. comentado que el performance de DeepSeek es el que menos consume y que tiene casi los mismos resultados que OpenAI o Llama 2. Entonces vamos a explorarlo y mostrarlo en nuestra community. Yo es que la verdad es que con todo esto que estamos viviendo estos 2 años y medio últimos, creo que todas estas disciplinas van a dar un salto descomunal, que todavía ni siquiera sabemos a dónde va a llegar. Y me refiero a DevOps, como me puedo referir a Agile, pero sobre todo DevOps, que tiene una parte también de automatismo y que a lo mejor puedo utilizar, no sé, quiero imaginarme agentes colaborando entre ellos para poder hacer despliegues de manera automática sin intervención humana, llegado al punto, ¿no? O sea, sé Sí, que sí. no sé, es una fumada mía o no, pero lo veo así. Tiene mucho potencial. La verdad es que eso tiene mucho potencial. Mm. Ah, Y veremos que- qué nos sí, depara las tecnologías respecto a efe- eso. efectivamente. Y desde el punto de vista, siguiendo en la parte de cultura DevOps, desde el punto de vista de las habilidades o conocimientos de una persona que está como tú, que está metida en el mundo DevOps, ¿qué habilidades crees o qué conocimientos consideras que son fundamentales para una persona? ¿Qué tiene que saber? Si es que tiene que saber algo concreto. ¿Qué disciplinas o qué tipo de skills crees tú que debería de tener? Y yo creo que es muy importante que conozcas un poco de sistemas y que tengas claro los sistemas básicos, que manejes Linux, que manejes Windows, un poco de Windows Server, algún ejemplo. Eso es elemental. Luego Docker, porque al final mucha de la arquitectura moderna que se está corriendo trabaja sobre Kubernetes o plataformas Mm, similares como OpenShift, que al final solo tienen Docker corriendo sobre ellos. Si tú entiendes cómo funciona un sistema operativo, cómo funcionan los servicios dentro del sistema operativo, tú puedes fácilmente intrapolar para poder aprender la parte de Docker, que es un sistema virtual, mini sistema virtual, por así llamarlo, que simplemente coge los mismos recursos. Es como una mini máquina virtual. Tienes Docker, el concepto de Docker, que es core en este mundo de DevOps. Luego, ¿cómo puedes orquestar todo este conjunto de mini ordenadores o Dockers?
a través de Kubernetes o a través de OpenShift. Creo que esos son elementos muy básicos que deberías o no tener, pero al menos aprenderlo. Y la otra, mucha gente piensa que no debe saber nada de desarrollo, pero es mentira, porque al final el DevOps hace la conexión entre la parte de desarrollo y la parte de sistemas. Si hay algún error entre medias, vas a tener muchos problemas si tienes que escalar al equipo de desarrollo porque no entiendes nada de lo que se está desplegando. Entonces, un Ya, poco de desarrollo es bueno. El conocimiento muy, muy claro de los sistemas es muy importante porque al final lo que hacemos es simplemente virtualizar sistemas y desplegarlos automáticamente. Si no controlas los sistemas, si no controlas el networking, si no controlas estos conceptos fundamentales, va a ser más difícil automatizarlos. Y luego hay muchísimas herramientas que se utilizan en la industria para automatizarlos. Actualmente los más utilizados son Ansible como scripting para provisioning. ujú. Luego tienes Terraform como scripting para infraestructura. Hay muchísimos más, pero yo creo que empezaría con esos dos, que hay muchísima documentación. Perfecto. Bueno, lo has estado explicando un poquito antes también. En el fondo, conforme has estado hablando, ya has ido dando alguna clave, pero cuando se trata de explicar o de hablar a una empresa, a una organización, para que entiendan DevOps, entiendo que uno de los grandes problemas es eso, es el estar dispuestos a fallar o, ¿no? Entiendo. eh, Correcto. eh, Sí, sí, es hacer la revisión cultural de primero entender cuál es vuestro proceso, qué proceso tienen, qué es lo que hace manualmente, por qué se hace manualmente, luego entender de cuáles son los riesgos en caso de que se automaticen y fallen, definir con ellos cuáles son los SLAs para garantizar un cierto tipo de recovery o reducir el impacto en caso de que falle y luego hacerles saber de que esto va a ocurrir, que va a ser natural, pero el resultado final para el cliente final, que al final lo que más importa es el cliente final, el impacto sea el mínimo. Mientras mm, el resultado final para el cliente final de ellos es mínimo, normalmente se puede conseguir que acepten este tipo de tolerancias a fallos y recuperación. muy bueno. Pues nada, genial. Mira, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio, como se dice aquí, y sé que también tienes una relación con la comunidad Atlassian, aparte de toda esta carrera DevOps, lo que estás haciendo ahora, todo lo que has ido evolucionando hasta ahora, pero hay una parte adicional como colaborador, digamos, del mundo Atlassian. Que yo también conozco muy bien y que te ha llevado a ser el líder, uno de los líderes de la community. Yo la primera persona que conocí como líder de community fue Fabián, de que está ahora en Affair, que me imagino que le conocerás, el argentino, este enorme, grandísimo, que anda por ahí en todos los teams y todos los summits. Y tú ahora estás en la comunidad. ¿Cómo te has hecho, cómo te has convertido en un líder de la comunidad? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué eventos has organizado? ¿Cuáles vas a organizar? Cuéntame un poco de esa otra parte, que es, también es casi tan importante porque también te ayuda un poco a darte a conocer y a que te identifiquen. Perfecto. Pues primero, ¿por qué quería participar en la comunidad? Cuando estaba aprendiendo sobre el mundo de Atlassian, en mis primeros años en el ecosistema, intenté buscar referencias, intenté buscar contactos, intenté buscar con quién de qué poder aprender. Y encontré en Meetup que en Madrid se estaba organizando algunos de estos eventos. Y es ahí creo que fue cuando te conocí por primera vez. Había uno Mm. de estos eventos organizados y fuimos con el equipo de AT Sistemas y te vimos. Y a partir de ahí me di cuenta de que este tipo de colaboración a lo mejor técnicamente no te va a dar lo que no te va a enseñar, pero sí te pone en el camino. Pequeñas charlas, pequeños tips de, mira, yo estaba haciendo esto y a nosotros nos falló con esto. Entonces me fue ayudando y guiando. Fui ¿cómo se dice? Perdón, es que ya se me ha olvidado cómo decirlo. Como invitado, o bueno, como invitado, como asistente a Sí, muchos sí, de como estos asisten, sí, sí. proyectos. Y me gustó la idea, me gustó bueno, se ve genial. Entonces, estaba buscando dónde poder ayudar a la comunidad a hacer lo mismo, en simplemente compartir, tener momentos de compartición, tener momentos de interactuar, compartir conocimientos técnicos, networking, un poco de charlas, algunas pizzas, algunas bebidas. Entonces, revisé el mapa. En Londres es muy complicado. Quería aplicar a Londres, pero ya tenemos como 6 community leaders. Me llevo muy bien con muchos de ellos. He participado como speaker en sus eventos también. Eh,
Entonces busqué otra ciudad que no fuese Londres, que no estuviera tan saturado y que necesitase más ayuda. Y como te dije al principio, yo estuve dedicando un mes más o menos estudiando inglés en Dublín. Entonces, tengo cierto contacto con esa ciudad, además de mi antiguo cliente también estaba por allá, estaba haciendo viajes regulares a Dublín, así que decidí aplicar por Dublín. Le pregunté al manager de Atlassian, rellené el formulario, presenté todos los datos que te piden presentar y me dieron chance de poder hacerlo en Dublín. Hice mi primera inauguración hace más de un año, hace año y medio más o menos, en octubre Lo del recuerdo, que 2020. no pude ir, que me acuerdo que contactaste conmigo, me acuerdo perfectamente. Sí, efectivamente. Pues sí, estuvo muy nervioso. La verdad es que en mi primer evento no sabía cómo expresarme, era en inglés, estaba muy tenso porque ya solo estar enfrente de mucha gente ya me Ya. ponía nervioso y encima hacerlo en otro idioma era otro reto aún más. Entonces estaba muy nervioso, pero a la vez quería probar la experiencia, quería ver qué tal va y si sale bien, bien, si no sale, pues bueno, al menos he intentado. Y me gustó. Tuvimos en nuestro primer evento no mucha gente, pero al menos unas 30 personas sí que llegaron. Uy, no está mal, no está mal. Y a partir de ahí empezamos a moverlo más. Empecé a moverlo más, empecé a invitar gente de otros meetups. Al final la estrategia es simple. Si la gente va a meetups es más fácil que puedan también relacionarte con tu Sí. meetup. Entonces fui a otros meetups, invité a otra gente y así hice la segunda ronda, que fue en enero, el Unleash de Ujú. Dublín, Sí. que vino Fanman para ese evento y tuve, por suerte, eh, dentro de la comunidad llegué a conocer mucha gente que trabaja con el equipo, con el ecosistema Atlassian, partners, y muchos de ellos son contactos directos. Entonces les comenté que si les podría interesar es hacer un sponsor, porque el principal problema de Atlassian es, sí, te da permiso para que puedas organizar esto, pero no te autoriza. Bueno, la comunidad está para eso, es un community, no es un tema de negocio, pero tampoco te da presupuesto para poder organizar todos los eventos. Entonces tienes uno o dos eventos sponsorizados por Atlassian directamente, pero la mayoría de ellos no. A lo mejor lo Ya. que hacen es cuando ven que va mucha gente, te devuelven el dinero de la pizza o cosillas así, pero no suele cubrir los gastos. Entonces teniendo contactos con muchas empresas dentro de Europa, hablé con varios de ellos estuvieron interesados y empezaron a hacer pequeños sponsors, pequeños donativos, y con eso cubrir los gastos. Entonces, rentar el venue, comprar las pizzas, las cervezas, y así empezar a mover un poco la comunidad. Actualmente tenemos casi 300 miembros de comunidad y Uy, muy bien. en el último evento de diciembre llegamos a unas 70 personas más o menos en el evento. Ahora tenemos el siguiente, como comenté hace un momento, en febrero, pero no me ha dado tiempo de promocionar, así que no creo que tengamos mucha gente, pero a lo mejor 30, 40 personas seguro Ya, que ya, llegarán. con eso está bien ya también. Y respecto a qué tipo de cosas normalmente solemos tener sesiones de 2 horas. Usualmente son 4 presentaciones, pueden ser presentaciones o pueden ser casos demostrativos. Cuando tenemos presupuesto suficiente, lo que hacemos es invitamos a gente de diferente sector para que nos hable acerca de cómo ellos utilizan las herramientas o cuál es su experiencia. Tuve muchísima suerte porque participó en los 3 eventos Ariel Prado de Atlassian Experts, de Sevidev, tuvimos a los CEOs, tuve al CEO de Exalate, la verdad es que muchísima gente, no recuerdo todos los Qué nombres, bien. Sí, sí. muchísima gente que llegó a participar en nuestro evento. ¿Y cuáles son los que tenemos actualmente en plan? El 13 de febrero on-site, el siguiente va a ser virtual en marzo, luego en abril otro on-site, luego en mayo otro virtual. Lo que vamos a hacer es uno virtual, uno on-site, uno virtual, Sí. on-site. Y actualmente hay un community más, se llama Rajesh. Rajesh está más o menos encargándose de ayudarme en llevar la mitad de los eventos on-site y la mitad de Ujú. los eventos virtuales y entre los dos intentar sacar. Un evento especial que tengo es para mediados. El 5 de junio estaré llevando a alguien de Londres para hablar de Trello, pero para usuarios que empiecen a trabajar con Sí, una especie de one-to-one sí.
que es algo Bien. que nos falta, porque muchas veces hemos mostrado contenido muy técnico y nos han pedido que se rebaje un poco, que sea un Sí, poco más bajar un lúdico. poco el nivel, ¿no? De bajar el usuario final. Sí, a veces Correcto. sí, se Entonces, nos va un poco de las manos la parte técnica, sí. entonces un mix, un mix, un Muy mix. bien. Team, tú sueles ir al team, nos hemos cruzado alguna vez. Fuiste Ujú. el año pasado al team, ¿qué te pareció? ¿Cómo te parece los eventos en cuanto a anuncios? Yo creo que el último, el de Barcelona estuviste, fue una salvajada me dio una sensación de aluvión de novedades, no sé, ¿qué sensación tuviste tú en de los teams de este año pasado? Bueno, es que en el de Barcelona, bueno, también es cierto que estábamos liados, teníamos un montón de cosas que hacer, intentamos repartirnos entre diferentes cosas que visitar y al final no pudimos ver todo a la vez y también había que visitar clientes, amigos, porque a veces también es la única ocasión en la que tienes de ver a ciertos amigos de la industria, que si no, no se les puede ver. Entonces, no llegamos a dedicar mucho tiempo a ver todas las diferencias que ha habido. Nos centramos en la parte core del Atlassian, que fue muy parecido al que ya se había presentado en Las Vegas, entonces ahí Sí, no vimos casi nada nuevo. El de Las Vegas sí que fue sorprendente porque sí que presentaron muchísimas cosas nuevas comparado con el año anterior. Y en general, respecto a la sensación. Yo creo que la primera vez que fui al Teams, que fue en el 22 o 23, justo después de la pandemia, sí, fue que más me impresionó, pero porque fue la primera vez. Yo sí, creo que como siempre es ocurre, totalmente nuevo, sí, wow. sí, Entonces fue interesante. Luego la siguiente es bastante bien, la experiencia no puedo quejarlo, siempre lo hacen, siempre saben cómo organizarlo, saben sí. cómo llevarlo y además todos los partners siempre hacen cosas y estás hasta Sí, no arriba de paran, no actividades. paramos, vamos, cierto. ¿Y vas a ir a Anaheim Sí, o...? definitivamente, definitivamente. Tengo Bueno, una tía que vive en Los Ángeles, entonces ya que está por ahí, y aprovecho a tirarme. aprovechando, ¿no? Ya para ver a la familia. Correcto, Pues allí correcto. nos veremos, ahí vamos a ir no tantos como otras veces porque es un gasto enorme, pero sí habrá un equipo de 4 o 5 personas de Deiser allí y Ujú. nos veremos por allí seguro. ¿Tu proyecto Wiku está, no está? ¿Cómo anda? Dime, ponme al día. Pues tenemos un par de plugins. Hicimos el release de Permissions Manager, de la versión Pro. Ahora lo que estamos intentando es explorar cómo podemos utilizar la IA sobre los plugins de Atlassian y es Chus el que está actualmente liderando esa Mm. capa. Por mi parte, yo estoy más centrado en ver cómo podemos llegar a la gente, porque somos nuevos en la parte de plugins. No hemos producido muy poquito. Hemos producido antes para clientes internos plugins de on-premise que nunca han salido fuera, pero Pero era nunca hemos... vuestro objetivo. Yo recuerdo cuando hablábamos al principio lo que queríais era construir producto, pero sí Claro, que entonces, efectivamente teníais que empezar con el cliente, ¿no? Sí, claro, entonces estamos en ello, estamos intentando ver cómo podemos llegar a la audiencia, cómo promocionar los productos, cómo hacer que los productos sean conocidos. A lo mejor el producto es bueno, pero no necesariamente nadie lo conoce ya. y no es fácil esa parte. Estamos aprendiendo, seguimos en fase de aprendizaje. Eh, y por mi parte, pues como comentabas al principio, preguntaste de me estoy metiendo al IA. Sí, actualmente estoy haciendo un máster en inteligencia artificial con una asociación entre SimpleLearn y Caltech, que tiene un programa online en el que básicamente se encargan de desplegar, automatizar, crear todos estos sistemas LLMs y Ujú. GenAI. Y me interesaría explorar más en esa área para ver cómo podemos sacarle más partido. Definitivamente tiene mucho potencial, pero si no aprendemos a sacarle partido y si no Ya. aprendemos a cómo integrarlos y utilizarlos, pues potencial que se pierde. Pues nada, te deseo, tenemos que terminar ya, llevamos 45 minutos, que el tiempo vuela. Y yo sobre todo te agradezco tremendamente la charla porque ha sido súper interesante, completa y sobre todo, bueno, pues esas facetas que tienes de haber estado un poco tocando todo, ¿no? En el mundo Atlassian y espero que podamos compartirlas de nuevo en Anaheim y espero verte en un par de meses y que nos podamos dar un abrazo. Muchas gracias y no sé si quieres decir algo o ya cerrar poner el lazo a la charla Vale, y sí, me gustaría, si me permites, eh, sí,
Yo el año pasado empecé a correr, de 1 kilómetro pasé a una Ya sé maratón. lo que vas a decir, sí. Y actualmente estoy justo después del evento de Atlassian, voy a ir a París a correr el Shine el Paris Marathon, no me acuerdo el nombre del evento, pero estoy corriendo para dar soporte a una ONG que se llama Age UK y actualmente estoy buscando colaboradores, gente y empresas que quieran hacer donativos para esta causa. Lo que haré será, te paso el link luego por si lo puedes incluir en la descripción. Cualquier Sí. empresa que haga donativos de cualquier cantidad, pondré como agradecimiento el logo de la empresa dentro de la camiseta que actualmente la estoy preparando. La tendré listo probablemente la semana que viene y de esa manera contribuir con esta ONG. Es en abril, ¿no? El maratón Sí, de... es el 13 de abril. Yo es que le he corrido 2 veces ese maratón. ¡Wow! Sí, ¿Qué tal la experiencia? brutal. O sea, si ya te gusta París, ver París corriendo 42 kilómetros es una pasada porque pasas por todos los sitios bonitos de París. Y el final es espectacular porque llegas al Arco del Triunfo y se te pone la carne gallina. O sea, yo te lo Wow. recomiendo y creo que vas a tener una... La primera vez que lo corrí sufrí mucho porque tuve un problema en el gemelo cuando me quedaban 6 kilómetros y llegué porque tenía que llegar. Llegué andando Wow. y me prometí volver a terminarla bien y justo al año siguiente volví y nada, vas a disfrutar muy bien. Y nada, por supuesto que preparados para colaborar, moveremos ese enlace. Eso ahora con Antonio también mándaselo para que lo podamos mover nosotros en redes. Y te deseo todo lo mejor para esa carrera, que además vas a hacer la carrera y directo a Anaheim casi. Es al revés, es después de Anaheim, Es voy después. a, justo a la Ah, vuelta. Justo a la bueno, vuelta. pues algún entrenamiento tendrás que hacer en Anaheim por si acaso. Sí, actualmente llevo entrenando, ya hice una maratón hace poco, Ah, entonces ujú. preparado Vale, voy. vale. Lo que me estoy preparando es para el medio Ironman, que lo Ah, joder. tengo en junio. No está mal. Pues mira, pues uno de mis socios también, Daniel, ha hecho algún Half Ironman también alguna vez. Genial, Ya hablaremos de eso en Anaheim. genial, genial, definitivamente. Pues nada, Fran, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y todo lo bueno que te pueda ocurrir, espero que lo podamos compartir pronto. Muchísimas gracias a ti. Nada, gracias, hasta luego.